Bueno, mientras yo voy dando aquí el resto de los contratos, ya pueden ir, si quieren, internamente haciendo ustedes la designación por grupos, ¿sí? Y de manera que queden hoy mismo designados los contratos, ya digo máximo cuántas personas al mismo. El siguiente es contrato de garantía. Contrato de leasing. El siguiente, para el 26, Doctor, leasing habitacional. doctor, una pregunta. Dime. Contrato de obra, contrato de distribución, ¿y el tercero cuál es? Cesión de derecho, contrato de obra, contrato de Sesión de derecho. construcción. El primero que está es contrato de cesión de derechos. Para el primer día, contrato de cesión de derecho y contrato de obra. Luego, contrato de construcción y contrato de distribución. Luego, contrato de garantía y contrato de leasing. Ya la hembra mañana Gracias, doctor. y me manda la foto del recibo. Ah, listo, sí. Quería decir, Podemos tomar nosotros el contrato. ahí es mi Wilson, las que usted me mandó. Por el derechos. micrófono. Me decía José Luis. Sí, señor, que sí podemos coger nosotros el grupo nuestro en la de sesión de derechos, doctor. Sí, sí, claro. Gracias, doctor, mi amor. Profe, el grupo de Doris, vamos a escoger contrato de construcción, profe. Vayan pasándole el dato a... Bueno, que me lo envíen con los nombres de los integrantes, ¿cierto, profe? Y el contrato. Sí, ya digo de cuántos máximos cada... Listo, profe, ya está. Contrato de undergrading, octubre 27. Contrato de joint venture, octubre 27. Ya explico cada contrato de qué se trata. Gracias, doctor. Listo, entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De a 5 personas por contrato. Perfecto, doctor, muchas gracias. Las 5 personas pueden trabajar sesión de derechos, 5 personas contrato de obra, 5 personas contrato de construcción, 5 contrato de distribución y así sucesivamente. Gracias, doctor. Ok, bueno, entonces si quieren escojan entre ustedes de una vez
el contrato y ya les explico de qué se trata cada uno. ¿Cómo van? Pero estoy escribiendo aquí los grupos de las personas que me están escribiendo. Y Bueno, mientras terminan de hacer eso, no sé si alguno ya vio el foro de hoy, la sesión de hoy en el aula virtual. Hay 5 lecturas. ¿Ok? En esas lecturas, pues, se habla del contrato, la generalidad del contrato, y sobre eso vamos a hablar esta clase. Entonces, para que los que puedan ir ingresando al aula virtual y vayan teniendo acceso a mirar las lecturas, porque las preguntas del foro de la sesión de hoy guardan relación con esas lecturas. ¿Ok? No, cuando ustedes abren la pantalla o refrescan la página, cuando ustedes abren el aula virtual, ¿sí? Que entran a la clase, ahí les va a aparecer sesión 1, sesión 2 y así consecutivo. Entonces ustedes ingresan en sesión 2 y le hacen clic. Al hacer clic, les abre lo que está en esa sesión. Los documentos que están ahí son 5 documentos más el foro. Doctor, Los una documentos pregunta. sí La están primera ahí todos lectura es, completos. Ya explico, después de que ustedes escojan, voy a explicar de qué se trata cada uno. Dime, Marjorie. doctor, la primera lectura es sobre noción del contrato, el concepto tradicional. No, acabo de decir que lo que está en las lecturas. La primera solamente Entonces, son de no- 2 hojitas, la segunda son de 5 hojas, la tercera de 4 hojas. Son Me 5. parecen unos PDF. Sí, pero el primero dice eso. Fuentes de las obligaciones. Ahí en la, Marjorie, Angie, ahí en la clase 2 Dime. aparecen, digamos, una serie de documentos. Dice contrato parte 1, contrato parte 2, contrato parte 3. Son 5. Ah, bueno, esas, exacto. Sí. Ah, bueno, Ah, listo, revíselos listo. así. Yo no las veo, doctor, qué pena, a mí no me sale. En la sesión 2, Gracias, CAPE. Mm. Sí, pero aparece sesión 1 a mano izquierda, sesión 3 a mano derecha y en la sesión 2 en negro ahí No. la... ¿Está desde el computador, CAPE? Sí, señora. Sí, ahí en la parte de abajo, cuando tú le picas sesión 2, arrastras un poquito hacia abajo y ahí ya sale. Ya sale contrato parte 1, contrato parte 2. Abajo del protocolo de clases y eso, abajo, abajo. Doctor, una preguntita. ¿Será que un grupo puede quedar de 6 personas? Ok. Bueno, gracias, doctor. Bueno. Sandra, perdón, tú lo puedes enviar por WhatsApp, qué pena. Sí, claro, con mucho gusto, Capi. Ya te Gracias. envío el pantallacito. Espérame a ver. Profe, ¿puede haber un grupo ¿Un grupo de qué? de 4? Bueno. Listo, profe, gracias. Capi. Listo, Capi. Ya te envié la imagen Muchas al WhatsApp para que lo mires. A ver si gracias. ahí te guías un poquito. Bueno, me avisan cuando ya hayan repartido todo para explicar cada uno. Fernanda, ¿nos puedes colaborarle a los nuevos para podernos ubicar en grupos o hacer el grupo, si eres tan amable? sí, señor, permíteme un momento y ya les digo. O si algún grupo, por favor, puede recibir compañeros. Ya les ayudo. Muy amable.
Doctor, una pregunta. Dime. Doctor, ¿el contrato de Joint Venture también se va a realizar? Sí, claro, ahí está. Ah, ok, listo, Al doctor. 27. Gracias. Gracias, doctor. Muy amable, muy gentil. Profesor, doctor, para pedirle excusas que es que tengo esta señal pésima. Entonces, hasta ahorita me pude conectar ahí. Yo estaba escribiendo por WhatsApp, pero no me daba para conectarme. Sí, tranquilo, ya te quito la falla. Gracias, doctor. Bueno, voy explicando de qué se trata cada contrato mientras terminan de hacer la conformación de los grupos. En el contrato de cesión de derechos, como su nombre lo indica, pues una persona cede los derechos que tiene frente a algo o la expectativa de unos derechos a otra persona. Se habla de cesión, por ejemplo, de derechos litigiosos. Cuando hay un proceso, ¿sí? Un proceso judicial. También se habla de cesión de derechos herenciales. Cuando la persona va a reemplazar a otra, por decirlo de alguna forma, dentro de un trámite de sucesión. Entonces, esos son como que los que más se utilizan como cesión de derecho. Hay alguna regulación al respecto en el Código Civil, entre esas que se debe hacer por escritura pública. Me imagino, Vallejo, que escogiste ese, ¿verdad? No, ya lo habían escogido, escogí garantías. Porque me imagino que ese para ti iba a ser pan comido. No me lo quisieron cambiar, no mentiras. Ya lo habían escogido. Como dirían los gringos, piece of case. Pan comido. Bueno, entonces, eso en cuanto a la cesión de derechos. En el contrato de obra, si se dan cuenta, hablamos de contrato de obra y contrato de construcción. Y hay una diferencia. Cuando hablamos ahí de la obra, se refiere más a esa labor intelectual, ¿sí? Digamos, pueden hacerlo, los que van a trabajar este contrato pueden hacerlo como, por ejemplo, como obras, por ejemplo, podría ser la invención de un software, de una aplicación, de pronto el desarrollo de unos planos arquitectónicos, ese trabajo que es más del intelecto. Mientras que el de construcción ya se refiere, pues como su nombre lo indica, a una obra civil, a una construcción como tal. Por ejemplo, la elaboración o la construcción de una casa, la remodelación de un baño, de una cocina, ¿sí? Ese va a ser el de construcción. ¿Pregunta hasta acá? Profe, qué pena. Ya les envié un audio de los contratos que han escogido para que por favor revisen. Gracias. Si alguno me le hace el feo a los contratos, especialmente los que tienen el nombre en inglés, porque entonces no les guste porque El Joint Venture y el no sé qué otro no. significa esa vaina, entonces de pronto como que suena que es muy complicado. Entonces a esos voy descabezando y voy creando unos nuevos para que hagan esos contratos. Don Luis, por fin revisas el chat. Es que ese contrato que ustedes escogieron ya lo habíamos escogido. ¿Y no se pueden repetir dos? No, porque hay ahí suficiente material. ¿13? ¿Hay 13? Hay 12. Entonces cogemos uno de esos, el Joint Venture está ahí. Ya lo escogieron. Ya lo tenemos nosotros, señora Carmen. Yo les puse el audio de los que han escogido y en el chat también hay unas personas que siguen escribiendo. Entonces toca como mirar eso.
Mafe, nosotros escogimos leasing habitacional, pero veo que el profe dejó uno que es solo leasing. Alguien estaba preguntando. Sí, Ah, ya ok. explicó cuál es la diferencia. Ah, bueno, entonces queda libre el leasing, porque ellos Sí, escogieron el el leasing leasing habitacional. solito. Ujú. Listos, queda libre el leasing por En el compañeros. de Entonces, distribución, porfa, los chicos nuevos escogemos el otro leasing. Ah, ok, Sí, solo. listo. parece perfecto. Gracias. Listo, ¿Me escriben entonces por sigo. favor al chat los nombres del grupo? Gracias. Contrato de distribución, entonces, por ejemplo, cuando se va a hacer la ampliación en un territorio sobre la expansión de una marca, entonces el contrato de distribución, digamos, como para esa representación o la introducción de un producto al mercado, ¿sí? Ese sería el de distribución. En el contrato de garantía, la garantía, vamos a ver la garantía mobiliaria, pero aquí hablamos de garantía en general. Por ejemplo, cuando se ofrece una garantía, por ejemplo, una prenda, como la forma de garantizar, valga la redundancia, el cumplimiento de otro contrato. Entonces aquí únicamente ustedes van a hacer, los que escojan este contrato es la garantía, ¿ok? El contrato de garantía puede ser la constitución de una prenda. Entonces aquí sería esa como contrato de garantía, esa prenda puede ser sobre un vehículo, sobre cualquier bien de los que están sujetos a este tipo de garantía. El leasing solo se refiere a esa posibilidad de arrendar una cosa y que al final del contrato el arrendatario puede optar por ejercer la opción de compra. ¿Sí? Que no es una obligación para el arrendatario. Entonces el arrendatario al final del contrato dice, bueno, yo voy a ejercer la opción de compra y se convierte entonces en el dueño de la cosa. Dime, Nelson. Profe, buenas noches. Una pregunta. Respecto a este contrato de leasing, generalmente uno ve que se usa mucho como de los bancos hacia las personas naturales y hacia ciertas personas jurídicas que Pero optan. ya ahora explico porque hay una diferencia entre ese y el otro. Ah, ok, ok. No, digamos que la pregunta mía puntualmente es, yo podría, por ejemplo, hacer un contrato de leasing con otra persona natural y, digamos, tomar en arriendo un inmueble, el que sea, y al final, digamos, estipular un término del contrato y yo optar después de ese término por compra o no del inmueble. O sea, no hay lío con eso. Claro que sí. Ah, ok, ok, Estos súper bien. contratos son atípicos. ¿Qué significa? Que no hay regulación al respecto. Entonces no Ya hay ningún es tipo de prohibición. más Entonces, interpartes. exacto. Usted me ¿Profe? imagino que ya se sabe en ese, digamos, como ese adagio, Ujú. que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, Sí, si no señor. hay ninguna normatividad que prohíba ese tipo de contrato, ¿sí? Entre particulares, estaría permitido. Entonces, Mm, no significa que el leasing, quien sea el arrendador, deba ser una persona jurídica o que tiene que ser un banco, no. No necesariamente. De pronto lo enfoca así, más por el leasing habitacional, porque el leasing sí, habitacional, es quienes lo como lo que ofrecen uno son los bancos. comúnmente... Ah, bueno, profe, vale, gracias. Tenía esa duda. Pero ese no es el único leasing. Por ejemplo, este leasing solo del que estoy hablando primero, Sí. hay leasing sobre vehículos. Entonces hay personas, no sé si ustedes han visto a veces comerciales, creo que Renault tiene el comercial, que dice que compra hoy y vuelve a estrenar dentro de un año o 2 años, algo así, Ujú. y le reciben el vehículo. Lo que hacen es un leasing, o sea, la persona realmente no está comprando, la persona está tomando en arriendo el bien y está pagando una mensualidad que es un arriendo, que al final del contrato la persona ejerce una opción de compra, eso es otra cosa, y ahí ya deja de ser el arrendatario para convertirse en el propietario. Pero puede ser sobre vehículos, puede ser sobre maquinaria,
que de pronto ustedes lo han escuchado más en el tema de inmuebles porque lo están ofreciendo los bancos, pero se utiliza mucho a nivel mercantil el leasing, por ejemplo, para la adquisición de maquinaria, para la adquisición de bienes que necesitan la industria, las empresas, y que por el tema de la obsolescencia, es decir, de que quedan obsoletas esa maquinaria en un corto plazo o en un tiempo muy corto, no les es rentable muchas veces la compra, sino más bien tomarlo en leasing. Ahora, el leasing habitacional, ¿cuál va a ser la diferencia? Que el habitacional, como su nombre lo indica, pues se está refiriendo solo a bienes inmuebles. Esa va a ser la diferencia. Ok. Profe, una pregunta. Es que no serían muy poquitos contratos, es que hay personas que están sin contrato, profe. Y como son varios, el grupo es grande. ¿Decías que hay pocos contratos? Sí, profe, porque mira, tenemos el grupo de contrato de garantía que está el compañero, perdón, el grupo de Lorena tiene leasing habitacional, el grupo de construcción lo tiene el grupo de Doris Vega, el grupo de Natalie Vargas tiene el contrato de factor, el grupo del señor César Vallejo tiene el contrato de garantía, el grupo de John Venturi lo tiene el compañero Julián Ducón. El grupo del contrato de obra lo tiene el grupo de la compañera Mónica Rojas. El grupo de sesión de contratos lo tiene el grupo de la compañera María Paula. El contrato de franquicia lo tiene el grupo de Glafira Vargas. El contrato de distribución lo tiene el grupo de la compañera Brenda Porras. Y el contrato de leasing lo tiene la compañera Ana María Vázquez. Y ahí pues no hay más contratos, no veo más. Y ya están todos y hacen falta grupos, profe. Creo que estaba faltando Leasing Factory. Leasing Factory. El de Factory ya lo tiene. No, falta es el de underwriting y merchandising, algo así. Faltan esos dos. Bueno. Entonces, para los compañeros que hacen falta. Fernanda, déjanos el de merchandise. ¿El de qué? Merchandise. Bueno, entonces continúo. El factoring. En el contrato de factoring es cuando, por ejemplo, un empresario, ahorita que viene la época de fin de año, las empresas o el comerciante, está demostrado que aquí en Colombia el comerciante promedio vende en diciembre, en la temporada de fin de año, el 40% de las ventas. O sea, lo que factura en el fin de año equivale al 40% de las ventas del año. Entonces, digamos que en este mes empiezan ya a facturar o a vender para entregar dentro de un mes, ¿sí? O un mes y pico para la temporada, para el mes de diciembre. Entonces, ese comerciante no tiene muchas veces el flujo de dinero, el flujo de caja, de efectivo, para poder comprar los insumos y cumplirle a esa gente, ¿sí? A quienes le están haciendo los pedidos. Entonces, ¿qué hace el comerciante? El comerciante va a una entidad financiera y le dice a esa entidad financiera, mire, yo ejerzo esta actividad, yo me dedico a este objeto social desde hace tantos años, tengo un estimado de ventas en esta época del año de tantas ventas, y le demuestra pues la facturación que tiene, es decir, los pedidos que ya le hayan hecho, y la entidad le presta como ese capital para que pueda cumplir con esas obligaciones. ¿Cuál va a ser la diferencia en este, digamos, en este préstamo versus un crédito de libre inversión? En que el factoring es un crédito a muy corto plazo, o sea, se maneja promedio a 3 meses. Es muy corto este préstamo. Mientras que un crédito de libre inversión, un crédito de consumo, estamos hablando promedio de que se hacen los pagos a 36 meses.
Entonces esta persona, este comerciante que recibe ese dinero, deja en garantía o está amparando esa solicitud con la facturación que ya tiene. ¿Ok? Es decir, facturó hoy, pero esta factura la van a pagar en enero. ¿Sí? Factura, por decir algo, a mediados de octubre, pero eso lo van a pagar 3 meses después, a mediados de enero. Entonces, como ya ha desarrollado anteriormente ese tipo de ventas, sabe que el cliente le va a pagar en esa fecha. El comercio normalmente, por ahí había un proyecto de ley, pero no he escuchado más al respecto, creo que no ha prosperado el tema, que se buscaran reducir los tiempos o los términos en los cuales se le pagaban a las MIPYMES, porque cuando las MIPYMES venden y facturan esa venta, entonces las grandes superficies normalmente le pagan a 90 y 120 días. O sea que esa MIPYME tiene que tener un capital de trabajo para poder seguir produciendo y esperar, y no tener que esperar 3 o 4 meses después que le hagan los pagos para volver a tener capital, para volver a hacer los productos y volver a vender. Entonces, eso ha llevado a muchas micro, pequeñas y medianas empresas a que tengan problemas de liquidez. Entonces, esta figura del factoring es que recibe ese comerciante un dinero por parte de la entidad financiera, normalmente que no hace la entidad financiera, para tener ese apalancamiento como ese capital de trabajo y poderle cumplir a la gente que ya le facturó. Entonces, como digo, esto es como un crédito a corto plazo. Normalmente se maneja a 3 meses o un poco antes. Ese es el factoring. El undergrading es un contrato por medio del cual una sociedad que va a hacer emisión de acciones, colocar acciones en el mercado, contrata a otra sociedad para que esa otra sociedad sea la que haga la intermediación de la puesta en bolsa de esas acciones que va a emitir. Y voy a poner unos ejemplos. Me imagino que ustedes escucharon la otra vez cuando Ecopetrol hacía una venta de acciones. Las únicas sociedades que pueden, por ley, Código de Comercio, hacer emisión de acciones en el mercado bursátil, o sea, en la bolsa de valores, son las sociedades anónimas. Entonces, Ecopetrol sacó X cantidad de acciones, pero esas ventas de las acciones de esa sociedad anónima no se venden directamente, sino que se venden a través de la bolsa de valores. O sea que hay que tener un intermediario llamado comisionista de bolsa. Y ese comisionista de bolsa es el encargado de negociar esas acciones. Y en esa labor, pues recibe una remuneración. O sea, hace una intermediación entre la sociedad que va a emitir esas acciones y finalmente las personas que van a comprar las acciones. La mayoría de los bancos acá en Colombia tienen comisionistas de bolsa. Entonces ustedes van a ver, el grupo Bancolombia. Entonces Bancolombia no es solo el banco. Bancolombia es un grupo empresarial en el cual tiene, además del banco, también tiene fiduciaria, también tiene comisionista de bolsa. Y entonces a través, por ejemplo, de la comisionista de bolsa, realizan la intermediación de la venta de las acciones en la bolsa de valores. Y por eso cobran su comisión. ¿Ok? Entonces, ese es el contrato de undergrading. Este contrato de undergrading también lo aplicó, por ejemplo, a Bianca cuando hizo una emisión hace ya algún tiempo, una emisión de acciones. En estas emisiones de acciones que se hacen de las sociedades anónimas tienen una característica, y es que las sociedades anónimas se desconoce quién son los accionistas o quiénes son los socios.
De ahí el nombre anónimo. ¿Por qué? Porque quien tiene el certificado de las acciones es el accionista. O sea, no hay un registro necesariamente como las sociedades limitadas, por ejemplo, donde aparece en el certificado de la Cámara de Comercio quiénes son los socios y qué participación tienen dentro de la sociedad. Entonces, esta figura está limitada prácticamente a las sociedades anónimas, que son las únicas que pueden vender acciones en la bolsa de valores, que pueden negociarla en la bolsa de valores. En el caso de Ecopetrol, por ejemplo, Bancolombia ahí hicieron moñona, porque primero celebraron un undergrading con la empresa, con Ecopetrol. Y a través de las oficinas del banco vendían el paquete accionario. Entonces iba allá José Luis y decía en el Bancolombia, yo quiero comprar un paquete de acciones de Ecopetrol. Resulta que José Luis no tenía, por decir algo, los 2 millones de pesos que costaba el paquete de acciones. Entonces le decía el banco, tranquilo, José Luis, nosotros le vamos a prestar los 2 millones para que usted compre el paquete accionario y usted va a pagar eso como un crédito de consumo o de libre inversión en tantas cuotas de tanto. Pero la empresa recibe los 2 millones inmediatamente, ¿ok? Es una forma de capitalización de las sociedades. El contrato de joint venture. Joint venture es un contrato de asociación o de riesgo compartido, en el cual 2 personas, normalmente se habla de que el joint venture pues lo hacen las personas jurídicas. O es lo que dice la doctrina. En el joint venture, ambos hacen aportes para desarrollar de manera conjunta un contrato. Si les va bien, pues ambos ganan. Entonces puede darse, como el caso de Ecopetrol, que celebra, o este es uno de los contratos por excelencia que celebra la petrolera con las petroleras extranjeras. Entonces le dice, por ejemplo, Ecopetrol a la petrolera extranjera, cualquiera que sea, le dice, bueno, yo coloco el personal, yo coloco estos recursos que tengo de personal, recursos técnicos, y ustedes hacen el aporte del dinero, de X suma de dinero, para realizar la elaboración de exploración, cuando se le adjudican, o se hacen esas adjudicaciones de los bloques. Entonces, de los bloques para explorar. Si les va bien y encuentran petróleo, entonces ambos van a tener ganancias. Si no encontraron nada, entonces uno de los dos aportó más que el otro, pero no hay lugar a reclamaciones. ¿Por qué? Porque era un riesgo. Así como se podía obtener una ganancia, podía no darse ninguna ganancia. El contrato de franquicia, en el contrato de franquicia es aquel por medio del cual una persona, normalmente una persona jurídica, le concede a otra el uso y goce o la explotación de una marca o de un producto. Entonces ustedes ven que de pronto proliferan Servientrega. Ah, no es que el señor Ramírez, creo que Jesús Ramírez se llama el dueño de Servientrega. No es que el señor Ramírez tiene miles de establecimientos a nivel nacional. Tiene una gran cantidad de establecimientos, pero también una buena cantidad de esos establecimientos son negocios en franquicia. Es decir, Julián Leonardo salió de trabajar en la administración y dice, hombre, yo como que quiero hacer una inversión de esta platica. Ojalá no sea así, Julián. Estoy simplemente haciendo un ejemplo. Estamos al servicio de cualquier causa, sea pública o privada, doctor. Faltaba. Entonces, Julián dice, yo voy a poner un Servientrega, como que este punto es bueno, y compra la franquicia. Entonces, ellos le van a poner una regla y le van a decir, bueno, usted tiene que pagar X suma de dinero, y por esa suma de dinero nosotros le vamos a permitir que usted utilice el logo de nosotros, que utilice el nombre de nosotros y preste este servicio. ¿Ok? Bueno, y le van a poner una cantidad de exigencias que tienen ellos que suministrarle el software,
que los logos, la papelería, que tiene que estar mínimo a 200 metros de otro servientrega y una cantidad de requisitos le pone. Entonces, ese contrato por medio del cual una persona, un comerciante, le permite la explotación de su marca a otro es la franquicia. Franquiciante se llama quien concede la licencia y franquiciado quien paga por la licencia. El contrato de merchandising es un contrato de mercadeo, de publicidad. No sé si ustedes a veces han visto que ustedes ven, por ejemplo, a estas actrices españolas de La Casa de Papel. Entonces ustedes, Úrsula Corberó y la otra, apenas ven el comercial que sale, ya saben que es de Falabella, ¿sí? Porque se vuelven la imagen publicitando un producto o una marca. En algún momento Messi lo hizo con Bimbo y así. Así hay muchos ejemplos. Entonces, de eso se trata cada uno de estos contratos. Dime, Julián. Gracias, doctor. No, una pregunta respecto al contrato de franquicia y un ejemplo concreto. Caso de McDonald's, en Colombia eso lo tiene una firma que se llama Arcos Dorados. Pero Arcos Dorados, ¿qué hace? O sea, Arcos Dorados, porque uno mira las facturas, o sea, si usted compra el McDonald's de la 127 con autopista, pues dice Arcos Dorados. Si compra el McDonald's del Centro Internacional, dice Arcos Dorados. Es decir, que ellos como tal, o sea, esa es una franquicia exclusiva, o sea, ellos no le pueden vender a otros, sino solo ellos la pueden explotar. O sea, si a mí me traen una franquicia, yo no se la puedo vender a otro, o como reproducirla, me hago entender. Profe, tiene... faltan dos grupos. Doctor sin audio. No, es que está ocupado. No, está ocupado. Qué pena. Bueno, explicaba, me pones el ejemplo de Arcos Dorados. Arcos Dorados de Colombia, que son los que manejan la franquicia de McDonald's. Arcos Dorados es una sociedad colombiana, ¿sí? Y Arcos Dorados puede conceder, vender la licencia y siempre va a aparecer en la venta es el nombre del franquiciante, ¿sí? Va a aparecer siempre. O sea, es como cuando tú vas a Claro, vas a Movistar, vas a Tigo, a ti te va a aparecer siempre en cualquier centro de venta y servicio, como ellos le llamen, la marca. Aunque sea un agente, o sea, alguien diferente al realmente el dueño, pero siempre te va a aparecer la marca. Eso es una franquicia. La segunda No pregunta muy necesariamente breve. todos los establecimientos van a ser de esa sociedad, pero siempre en virtud del contrato de franquicia, todo va a salir a nombre de ellos. Y la segunda pregunta muy breve. ¿El contrato de merchandise es el mismo contrato de patrocinio o el contrato de patrocinio es algo diferente o tienen similitudes? Podríamos hablar que el patrocinio podría ser como una especie de merchandising. Sí, como una clasificación, una subcategoría del merchandising. Caso Federación Colombiana de Fútbol tiene un contrato de patrocinio con Adidas. Y ya se acaba creo que el otro año. Pero entonces, ¿eso es un contrato de patrocinio en ese caso o sería un contrato de merchandise? Porque pues obviamente Adidas explota la camiseta de la selección y pues saca muchos souvenirs y todo el tema que uno ve respecto del tema.
inglés sponsor, ser sponsor, el patrocinador. Sí, puede considerarse como una clase de merchandising. Gracias, Doctor, muy amable, doctor. pregunta, o bueno, una interpretación. ¿Ese merchandising no hace referencia de pronto a toda la campaña de mercadeo que hace una empresa de publicidad a una marca? También. ¿Cierto? Sí. Es que puede haber diferentes tipos o diferentes formas de promocionar una marca. ¿Sí? No está como que solamente se hace publicidad bajo una figura, ¿no? Puede hacerse publicidad. Si ustedes se dan cuenta, de pronto ustedes habrán pensado, bueno, Mercado Libre, Linio y esas plataformas de venta, ustedes piensan que no cumplirían con los requisitos del Código de Comercio como cualquier comerciante. La diferencia es que ellos, la publicidad es lo que más, digamos, como que más le hacen énfasis o donde más explotan el mercado. Pero ellos tienen oficina. Ustedes van a la Cámara de Comercio de Bogotá y dicen ahí en el cajero, mira, quiero un certificado de asistencia y representación legal de Mercado Libre. Y les van a entregar y va a aparecer en el certificado la dirección en físico de las oficinas de ellos. Que de pronto ustedes ven que todo lo que ellos hacen es vía internet por la web, no significa que no tengan oficina, ¿sí? Entonces no podríamos decir, que solamente la publicidad se va a manejar o el mercadeo o la promoción de tal forma. Y hay diferentes canales para ejercer la publicidad. Hay algunos que llaman material POP, la publicidad voz a voz. ¿Sí? Hay muchas formas. Una pregunta. Dime. En el contrato de franquicia, en caso de que una de las sucursales llegue a cometer un error con un cliente o lleguen a incumplir en algo, El por lo problema es menos de la que se marca. pierda. El problema es de la marca porque... ¿El problema es de la marca o de la sucursal que está ahí? No, de la marca. Porque cuando tú vas y compras en McDonald's de la 7ª con Jiménez, si a ti te pasa algo, tú no vas a decir, es que el McDonald's de la 7ª con Jiménez. No, tú vas a decir McDonald's. Y eso incluye a todos. ¿Sí? Entonces, la franquicia o el franquiciante, ¿de qué vive? De esa fama, de esa acreditación que tiene su marca. Y por eso cobra. No es lo mismo a que tú, digamos, montes un establecimiento de comercio, La Perrada de Martín, y vendes perros calientes y hamburguesas y tal. Y tú empiezas a acreditar ese establecimiento. ¿Cuánto tiempo te va a demorar en acreditarlo? Se manejaba de que antes de la pandemia tomaba promedio 6 meses para acreditarse un establecimiento. Antes del COVID-19. Ahora, ¿cuánto tiempo puede demorar? Mucho más tiempo. Es probable. Claro, Entonces, mientras acreditabas el establecimiento y te empezara a dar un nivel de ventas como para que fuera rentable. Mientras que cuando tú compras y colocas ahí el aviso, McDonald's, Burger King, Subway, Gino's Pizza, cualquiera que sea, nada más con el hecho de poner el nombre, ya tú vas a tener un volumen de venta. ¿Por qué? Porque es una marca conocida que la gente identifica. Y vas a tener un nivel de utilidades mucho mayor a que si tú arrancas con un establecimiento donde le pones un nombre que nadie conoce, así tú hagas tremendos perros calientes, hamburguesa, de ahí a que la gente te conozca y tengas un volumen de venta lo suficiente como para generar unas buenas utilidades, va a tomar mucho tiempo. En cambio, con la franquicia, solo con colocar el nombre, ya tú vas a tener unas ventas. ¿Por qué? Porque la gente va a llegar es por el aviso. Finalmente. Por la marca consolidada. Exacto. Ok, profe, mil gracias. Listo, bueno. Profe. ¿Quedaron listos los grupos? Sí, profe, quedaron listos, pero hace falta por contrato el grupo de Diana Yola y el señor Aldemar Narváez, que él dice que no, pues siempre trabaja solo y no tiene tampoco tema, profe. Bueno, los que quieren estar solos como un champiñón, ahora cuando me pase la lista yo los voy a meter en alguno, ¿ok? Que no, y el grupo de Diana trabajo Yola es individual, repito, para Aldemar y compañía. El trabajo es individual, lo único que van
a, digamos, hacer de manera conjunta es la exposición. Es el día que ya mencioné, pero el trabajo es individual, ¿ok? Así que si me dicen, no, yo quiero hacer harina otro costal, no. Lo incluyo en alguno de los temas y participa ese día. Así no se ponga de acuerdo con el resto. ¿Ok? Y, profe, ¿y para el otro grupo? Igualito. ¿Qué tema? No hay más temas. Toca que incluirlos en los que ya están. Doctor, disculpe, es que hay un contrato de comisión, ¿lo podríamos manejar el grupo de Diana No. Oyola? No puedo dar más de esos porque después ustedes son los primeros que se van a quejar de que puse demasiadas exposiciones. Entonces yo no puedo poner más de esos temas ni más de esas fechas. O sea, ellos ingresarían a un grupo, ¿sí? Sí, pero no necesariamente en bloque. Que si hay 3 o 4 personas tengan que entrar a X grupo. No, uno por uno y los voy regando en los grupos que haya. Ah, ok. Ya entendí. Ah, bueno. Listo, entonces me pasa el listado, porfa, gracias. Profe, es que lo hice a mano, pero lo va a pasar a computador y se lo envío. Me lo puede pasar mañana, tranquilo, no hay problema. Ah, bueno, sí, gracias. Bueno, ¿ya alguien pudo tener acceso a las lecturas que están en el aula virtual? Sí, señor doctor, ya. Sí, señor. A ver, José Luis, bueno, entonces, anoche hablábamos de la definición de contrato y veíamos lo que el artículo 1495 del Código Civil e incluso hablamos del 864 del Código de Comercio. Pero miremos entonces dentro de esa lectura de las generalidades de esa definición de contrato. ¿Qué podría decirnos como una definición de contrato que sea más incluyente? Ok, doctor. Voy empezando a leer lo que dice la generalidad, doctor. Sí, no hay problema. Ok, dice, noción del contrato, el concepto tradicional, generalidades. El concepto universalmente más aceptado que tenemos del contrato se sustenta en lo que se denomina, en lo que se ha denominado el acuerdo de voluntades. Casi todos los códigos definen el contrato como un acto. El código nuestro utiliza indistintamente el término acto y lo opone al término contrato, pero entiende por acto solo la declaración de voluntad, pero en su acepción genérica lo aplica a las convenciones y a los contratos, según el artículo 1495 del Código Civil, es decir, una declaración de voluntad mediante la cual una persona determinada llamada deudor, contrae para con otra persona determinada llamada acreedor una obligación positiva de dar o hacer, o una negativa de abstención, de no dar o de no hacer. Se llaman actos jurídicos porque son declaraciones de voluntad que crean, modifican o extinguen los derechos, y entre estos actos jurídicos se destaca precisamente el contrato, pues crea derechos y obligaciones. El contrato es un acto jurídico o convención que crea obligaciones. Asimismo, es un acto que se hace con la intención de crear, modificar o extinguir derechos. Lo que caracteriza al contrato como acto jurídico es que es un hecho con la intención de producir un efecto jurídico, ligado íntimamente a la voluntad de las partes. Por ello, y como lo afirma Jorge López Santamaría en el libro Los Contratos, página 13, la voluntad de las partes es a la vez fuente de las obligaciones contractuales y medida de dichas obligaciones. El querer o intención de las partes domina así la formación, génesis o nacimiento del contrato, también sus efectos o consecuencias. No obstante, ya acaba la cita del doctor, no obstante, en cuanto a este concepto tan claro del acto jurídico y del contrato, Luis Claro Solar, en su libro Explicaciones de Derecho Civil de las Obligaciones, tomo 10, opina que la voluntad del autor que lleva a cabo el acto puede haber sido dirigida también y al mismo tiempo hacia un fin no jurídico, pero esto no le quita al acto su carácter jurídico, aún así, cuando el autor no lo haya tenido principalmente en vista. Así, la adquisición de las aves o del pescado por la caza o la pesca constituye un acto jurídico o una ocupación, aunque el cazador o pescador haya requerido solamente gozar de los placeres de la caza o de la pesca y no haya pensado en la adquisición del dominio. Perdón.
Del mismo modo, Claro Solar, en su libro Explicaciones de Derecho Civil Chileno, tomo 10, página 7, afirma que el que en ausencia de su amigo hace hacer en la casa de este reparaciones urgentes para reparar los deterioros causados en ella por un temporal, ejecuta sin duda un acto jurídico, aunque no piense en el cuasicontrato de la agencia oficiosa y proceda únicamente impulsado por un sentimiento de amistad. Sigue, ¿constituye el delito civil un acto jurídico? Capitant, citado por Luis Carlos Solar, considera que el delito civil, o sea, el acto mediante el cual se causó un perjuicio a otro, no es un acto jurídico, porque la voluntad no se tiene aquí en cuenta, pues el autor del hecho dañoso no se obliga por un hecho voluntario, porque haya querido obligarse, sino porque cometió un acto ilícito. Abre comillas. Aún si hubiera obrado involuntariamente, no intencionalmente, habría quedado obligado a la reparación del daño, pues el efecto jurídico se produce independientemente de su voluntad y como consecuencia necesaria de la ilicitud del hecho. Cierra comillas. Habla de fuentes de las obligaciones, concepto. Ya está. Las fuentes después. Bueno, ahí acabo de escribir un término en inglés, que es un término anglosajón, del derecho anglosajón, que se llaman los tort. Ustedes, pues ya han visto antes contratos civiles, contratos comerciales, etcétera, ¿cierto? Y lo que estaba leyendo ahorita José Luis sobre ese delito civil, digamos, como fuente o como la posibilidad de generar una obligación, ¿sí? Sin que mediara un acuerdo previo de voluntades. Nosotros lo conocemos como la responsabilidad civil contractual o la responsabilidad civil extracontractual. Ustedes ya habían escuchado eso, ¿cierto? La responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. ¿Cuál es la diferencia? Que media un contrato en uno y la el otra otro no. pasa por un hecho fortuito. No todos al tiempo. Que en uno media un contrato y en el otro no, profe. Exacto. O sea que media la voluntad de las partes en uno, o sea, en la responsabilidad civil contractual, es decir, es un hecho dañoso que se desprende de un contrato, de un acuerdo previo de voluntades, mientras que en el otro se genera un hecho dañoso sin que hubiese previo acuerdo de voluntades. Esa va a ser la diferencia dentro de nuestra doctrina. Pero ahora, en el derecho anglosajón, existe una sola figura, no lo tienen diferenciado como nosotros. Nosotros lo tenemos como la contractual y la extracontractual para, digamos, demostrar ese acuerdo de voluntades, si hubo un acuerdo o no hubo acuerdo de voluntades al respecto. En el derecho anglosajón se habla de los torts y los torts son la responsabilidad civil que nosotros conocemos. Pero para ellos no hay diferencia si hubo un acuerdo de voluntades o no hubo acuerdo de voluntades previo. Para ellos hay una responsabilidad civil y como esa responsabilidad civil generada por un hecho dañoso, hay que hacer un resarcimiento, hay que pagar una suma patrimonial, ¿sí? Reparar el patrimonio afectado con ocasión de ese hecho dañoso. Entonces, dentro de, digamos, el mundo jurídico, no siempre va a haber esa clasificación de que surjan las obligaciones necesariamente como un acuerdo de voluntades. Porque si nosotros nos vamos a la definición inicial, contrato, lo primerito, el contrato entonces porque hubo un acuerdo entre las partes previo, hubo un acuerdo de voluntades, es decir, nadie va a ir a celebrar un contrato si no quiere, porque si no se cumple con ese acuerdo de voluntades, entonces habría un vicio del consentimiento. Habría un vicio del consentimiento, ¿ok?
Dime, José Luis. Doctor, pero en la parte anglosajón, digamos que si no se hace la diferencia en el contrato, digamos que puede llegar a haber como o a existir mala fe o algo que para no cumplirlo, por el incumplimiento. Mientras que si es algo que no depende de la voluntad de la persona, pues no tiene la culpa, o sea, no tiene como la... Sí, puede que sea responsable, pero sí, no quiero usar la palabra culpa, no tiene la... Pero acuérdate qué significa la culpa dentro del contexto civil. Sí, señor, por eso quiero usar la culpa, la palabra culpa. La capacidad. Sino que, La intención. sí, o sea, mucho que fue con, que está la culpa, que no fue con dolo, no fue con intención. Eso en el derecho anglosajón, cuando tiene que pagar una indemnización, ¿se tiene en cuenta esa diferenciación? A ver, cuando hay, digamos, que reparar, ¿sí? Dentro de esa responsabilidad civil que se genera con ocurrencia de un hecho dañoso, lo que hay que ver o lo que mira el juez va a ser el hecho como tal, es decir, las consecuencias, más no tanto si fue a propósito o no fue a propósito, que es, digamos, lo que está enfocada la pregunta de José Luis. Y voy a poner un ejemplo clásico que lo pueden ver cuando estén despachados en YouTube. Hay un documental que se llama El Caso Liber o El Café Caliente de McDonald's, o pueden encontrarlo como Hot Coffee. Y la señora, ese caso de la señora Liber, ¿cómo era? Compró hacia el año 93, 94, compró un café en McDonald's y McDonald's tenía la publicidad que decía refill, o sea, que podía hacer lo que aquí mucha gente hace cuando va a Cine Colombia, que se toma el medio vaso gaseoso y después vuelve tan y lo pone ahí en el dispensador para volverlo a llenar. Pero ojo, que los de Cine Colombia no es que tengan la publicidad de que uno puede volverse a rellenar el vaso, no. Eso lo hace la gente de malosa. Entonces ellos allá en McDonald's tenían esa publicidad de que la persona se podía tomar el café y volvía y se llenaba el vaso sin volver a pagar. Pero resulta que la señora Liber tuvo unas quemaduras, creo que de segundo grado, si no estoy mal, si la memoria no me falla, y le hizo una reclamación a McDonald's, y McDonald's lo máximo que le dijo fue, bueno, nosotros le vamos a ofrecer $10,000 como una compensación por esos daños que usted tuvo, ¿sí? Por esas quemaduras, pero la señora no llegó a ningún acuerdo con McDonald's y presentó una demanda. El juez condenó a que McDonald's debía pagarle $2 millones como indemnización a la señora Liber por las quemaduras que había sufrido por ese café caliente. Es una cuestión netamente civil. Entonces resulta que eso generó, digamos, como que una situación de que a nivel así de la gente, así, digamos, en el pueblo, como que, bueno, o sea, es un abuso de esa figura del derecho. Y ustedes miran en ese documental que empiezan a preguntarle a la gente, como a hacer la encuesta, y la gente empieza a votar corriente. No, pero eso es un abuso. ¿Cómo así que $2 millones por unas quemaduras que se hizo con un café? Entonces, cuando le muestran las fotos del nivel de las quemaduras, bueno, sí, la verdad es que la afectación fue bastante grande y tal. Total, que ellos apelaron, McDonald's, y le redujeron como a 600 y pico mil de dólares. Pero de todas maneras, $600,000 era muchísima plata. Y sigue siendo muchísima plata. Y estoy hablando que eso fue por allá en el 93, 95 más o menos. Por allá en el gobierno de Bush padre. Cuando Bush hijo era gobernador de Texas. Entonces, la gente empieza a decir, ay, eso es un abuso del derecho, de la figura esta, ¿sí? Frente a la reclamación o a esa reparación económica que debía recibir la señora Liber por esa situación. Entonces ellos, si tú miras en ese ejemplo, ellos no están viendo, bueno, es que los de McDonald's actuaron mal por esto. Sí, hubo unas variables
que hacen que el juez vea, digamos, como que la mala fe de ellos y va a tener eso una incidencia finalmente en el monto, ¿ok? En el monto a pagar, como ese resarcimiento o esa reparación al final. Demostraron dentro de ese proceso que ellos colocaban un café de mala calidad y lo colocaban a 100 grados Celsius o 100 grados centígrados. A 100 grados hierve. O sea, está tan caliente que la persona, si es buena catadora de café, va a decir, este café es una porquería, perdóname la expresión. O sea, es de muy mala calidad. Entonces, con razón que ellos colocan la publicidad de que la gente vuelve y se rellene el vaso, pero lo ponen tan caliente que si tú vas para tu trabajo, tú no te vas a sentar ahí, a menos que estuvieras despachado, a sentarte en la mesa, a tomarte el café, esperar que se enfríe y tomártelo para volverte a llenar el vaso, ¿sí? Es una publicidad engañosa que estaba haciendo McDonald's. Entonces, todas esas variables inciden finalmente para que el juez aumente el valor a indemnizar, el valor a reparar. ¿Por qué traigo este ejemplo a colación? Porque para ellos, dentro de su sistema jurídico, el daño es uno solo, independientemente si me dio o no la voluntad. O sea, la señora Liber fue y celebró un contrato con McDonald's para que le ocasionaran unas quemaduras. No, ¿cierto? No lo hizo. Hubo esas circunstancias. Ahora, ¿por qué la señora se quemó? La señora se quemó en ese momento, los carros no tenían el portavasos. Posteriormente a eso fue que entonces los fabricantes de vehículos empezaron a colocarle portavasos a los vehículos. Y ese tipo de situaciones donde han ido cambiando, por ejemplo, que el airbag, que los portavasos y toda esa cosa, son producto de demandas que terminan presentando contra los comercializadores o los fabricantes por algún tipo de circunstancias que genera lesiones o que genera unos daños y hay como tal una reparación económica. Entonces, ahora trayéndolo eso, comparándolo, haciendo un derecho comparado con nuestra legislación, nosotros vamos a mirar que tenemos aquí una distinción de si esas obligaciones van a ser dentro de un acuerdo, o sea, como consecuencia de un acuerdo previo, o esa obligación surge sin que hubiese un acuerdo previo. Cuando el caso típico de cuando una responsabilidad civil extracontractual, es decir, cuando no hubo un acuerdo previo, los accidentes de tránsito. Que una persona va en un vehículo y alguien lo colisiona, lo choca, ahí se genera un daño y hay que repararlo, pagarlo, pero no hubo un acuerdo, oiga, chóqueme. No hubo un acuerdo previo, ¿sí? Ese sería un ejemplo clásico. Dime, Martín. Profe, me surge una duda. En los contratos leyendo hoy, entendí que si yo llego a un McDonald's a comprar una hamburguesa, un café en este caso, pues un acuerdo de voluntades cuando yo pago por algo ya es un contrato, ¿no? Comprar algo. Ellos me dan, yo les doy mi dinero, ¿sí? Pero entonces en el contrato existe algo que es que las partes, bueno, cualquiera de las partes debe tener la capacidad jurídica. En ese caso, si quien llega a comprar es una persona interdicta, una persona que es una persona, por decir así, especial, de poco conocimiento, o una persona que no razona de tal manera. Perdona que te interrumpa, pero no desconozca la ley 1996 de 2019. La interdicción desapareció del ordenamiento jurídico colombiano. O sea, en el Código Civil ya quedó abolida la figura con la 1996. 1. 2. Ahora, el Código Civil decía, bueno, ¿cuándo se considera que una persona no es capaz? Cuando es un menor de edad, ¿sí? Que no tiene la capacidad de celebrar contratos, de adquirir obligaciones. Son solamente sujetos de derechos, ¿ok? Que es la que ustedes van a ver la diferencia en la ley 1098-2006 y por ahí la que estaban hablando de una norma que prohíbe el castigo físico y tal a los menores. Me parece eso que es importante que no haya castigo para los menores físicos, pero hay suficiente legislación, especialmente la 1098 sobre el tema. Deberían en el honorable Congreso de la República aprovechar el tiempo para normas
de otro tipo de cosas que son mucho más urgentes y que no hay legislación. Entonces, desaparece eso como una falta de capacidad, porque decía, bueno, no tienen capacidad los menores de edad, no tienen capacidad las personas que han sido declaradas interdictas judicialmente. O sea, que el juez las declaró interdictas y que necesitan ejercer los actos de representación a través de otra persona, o los sordomudos que no se puedan dar a entender. Pero si tú vas al Código Civil, que son las leyes comunes, lo que la doctrina menciona como las leyes comunes, no vas a encontrar ninguna norma que diga, las personas con síndrome de Down no tienen capacidad jurídica. Sí la tienen. Sí tienen capacidad jurídica y por ende esos actos que celebren son válidos. Mientras no se demuestre. Ok, pues, profe, es que tenía esa duda. Bueno, Ok. profe, mil gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. La ley es la 1996, lo que nos acabó de decir. 1996 del 2019. Sí, señor. Gracias, doctor. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? José Luis, ¿tienes la mano levantada? Ay, no, señor, qué pena, ya no, doctor. Bueno, mañana vamos a seguir trabajando estos documentos, esas lecturas, terminen sobre el leer. Vamos entonces ya mañana a mirar las fuentes de las obligaciones y vamos a mirar de dónde van a ir surgiendo los contratos, cómo se van a clasificar los contratos. ¿Ok? Listo, No doctor, se les muchas olvide gracias. responder el foro. Listo, profe. Sí, señor. Sí, señor, doctor, muchas gracias. Listo, doctor, sí, señor. Mañana, doctor, que descanse. Feliz noche. Mañana, doctor. Gracias, doctor. Feliz noche, doctor. Mañana, Gracias. doctor, que descanse.